Buenas tardes. Hoy pedimos en acción de gracias por la salud de la familia Mendoza Talavera, por el eterno descanso de Ascensión García, de Antonio Gutiérrez Marguillán, Lina Yolanda Montero Martínez, Víctor Manuel Villarreal Negrete, Félix Eulalio Becerril Cuadros, Salvador Velasco Sánchez, Jesús Ignacio Trigos Garza, Blanca Rodríguez Berlanga, Gladys Morales, Marta Bon Petrab de Planchut, Miguel Ángel López Melchor, Raúl Canales Valverde, Eloína Rodríguez Márquez, Arturo Renquín Cejudo, Lina García, Guadalupe Casas Magallanes, Eduardo Aguirre, Crescencio Aguirre, Antonio García, Susi Galaviz, Johnny Tavira Castelán, Dominique Martínez Petebunic, Pascual Álvarez Guzmán. Pedimos por el eterno descanso de las ánimas del purgatorio, por las necesidades de la familia Velasco Guadarrama, Crespo Flores, Crespo Vilars, Crespo del Toro, Crespo Mejía, Lizola Crespo, Reynoso Muñoz, Ortiz, Trigos Rodríguez, Alicedo Herbert, Herrera Mena, Juárez Rosel, Santoveña, Ponemos de pie para iniciar la Santa Misa. Mesa Sánchez, Dosal Pons, Mendívil Martínez Horta, Mendívil Valdespín, Gustavo Salvador, y por la salud de todos los enfermos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes. Pedimos perdón de nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial quisiste que fuéramos hijos de la luz, concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por Cristo nuestro Señor. Abramos nuestro corazón a la palabra de Dios. Por fecha, también hoy se celebra la Virgen en su advocación de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Y oramos por todos los que llevan el nombre de socorro. Primera lectura. Por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Del libro de la sabiduría. Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas veneno mortal. Dios creó al hombre para que nunca muriera, porque lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo. Mas, por envidia del diablo, entró la muerte en el mundo y la experimentan quienes le pertenecen. Palabra de Dios. No dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tú, Señor, me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste. ¿Todos? Te alabaré, Señor, eternamente. Alaben al Señor quienes lo aman. Den gracias a su nombre, porque su ira dura un solo instante y su bondad toda la vida. El llanto nos visita por la tarde, por la mañana el júbilo. ¿Todos? Te alabaré, Señor, escúchame, Señor, y compadécete. Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo en alegría. Te alabaré por eso eternamente. ¿Todos? Te alabaré, Señor, eternamente. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en palabra, en sabiduría, en diligencia para todo y en amor hacia nosotros, distínganse también ahora por su generosidad. Bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por ustedes, para que ustedes se hicieran ricos con su pobreza. No se trata de que los demás vivan tranquilos mientras ustedes están sufriendo. Se trata más bien de aplicar durante nuestra vida una medida justa,
porque entonces la abundancia de ustedes remediará las carencias de ellos, y ellos, por su parte, los socorrerán a ustedes en las carencias, en sus necesidades. En esa forma habrá un justo medio, como dice la Escritura: al que recogía mucho nada le sobraba, al que recogía poco nada le faltaba. Palabra de Dios. Jesucristo, nuestro Salvador, ha vencido a la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. ¿Todos? El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús. Vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: «Ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta,
está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talitá cum, que significa: óyeme, niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Señor Jesús. Quiero detenerme en una frase que aparece en la segunda lectura de hoy de San Pablo a los Corintios. La abundancia de ustedes remediará la carencia de ellos, y ellos por su parte los socorrerán a ustedes en sus necesidades. El tema de la segunda lectura se concentra en el valor humano y cristiano de la generosidad
que es el compartir, no solo de bienes, compartir conocimiento, experiencia, bienes materiales, por supuesto, pero es un ámbito mucho más amplio que esto. Esta mañana escuchaba un programa de radio de Mariano Osorio, Radio Joya, y daban el testimonio de cómo al inicio de esta pandemia algunos de los compañeros que trabajaban en ese grupo de radiodifusora se habían contagiado y habían fallecido. Y todos somos testigos de cómo fue como una bola de nieve tomando fuerza esta crisis de salud. Y entonces Mariano Osorio tuvo el tino de poder vincular a varios empresarios y a hombres y mujeres de buena voluntad para que se pudiera obsequiar oxígeno en la Ciudad de México y en la zona conurbada. Y al cabo de todo ese periodo en el que intensamente trabajaron, se lograron distribuir nada menos que 10 millones de litros de oxígeno en una forma absolutamente gratuita. Y esto es para nosotros, yo diría, un ejemplo de cómo la buena voluntad de muchas personas puede socorrer la necesidad de otros. Yo quisiera compartir con ustedes 3 razones por las que la generosidad vale la pena. 3 motivos por los que compartir nuestra persona, nuestro tiempo, nuestra capacidad, nuestro dinero es bien visto por Dios. La primera razón es que cuando nosotros somos generosos con otra persona, estamos reconociendo su dignidad como ser humano. Estamos confirmándolo en su dignidad de persona humana. Porque no solamente me doy cuenta que yo merezco, también el otro merece. No solamente yo merezco comer, vestir, ser saludable, tener una casa, tener los medios dignos para realizar mi existencia. También el otro tiene el derecho, aunque a veces no tenga manera de poder proveer esta necesidad. Y cuando movido como Jesús, como dice el Evangelio de hoy, por esa conmiseración, por esa solidaridad, nosotros podemos dar un poco de alivio al enfermo, un poco de pan al hambriento, agua al sediento, compartir el vestido, compartir el techo, compartir también pues nuestro dinero. Estamos reconociendo en el otro nuestra dignidad. Y como dice el Papa Francisco, es un acto de fraternidad, porque el otro es mi hermano. Por eso, una persona que es generosa es un ser humano que reconoce la dignidad de los demás. La segunda razón, el segundo motivo por el cual la generosidad es un gran valor humano, cristiano y social, es porque cuando nosotros nos desprendemos de algo que en derecho nos corresponde y lo ponemos en manos de otra persona que lo necesita, eso nos permite encontrar un equilibrio en nuestro espíritu. ¿Qué pasa si nosotros nos dedicamos únicamente a acumular o nos dejamos llevar por la fascinación de lo que el dinero o los bienes pueden comprar? Empezamos a perder el piso
empezamos a despilfarrar, empezamos a vivir en esa fantasía de todo el bienestar y los placeres que puede darnos la seguridad de nuestros bienes. Y que en derecho es probable que nosotros los estemos produciendo, los administremos. Pero como dice también aquella parábola del rico Epulón y del pobre Lázaro, no nos damos cuenta que en la puerta de nuestra casa yace alguien que lo necesita. Y cuando nos disponemos para compartir un poquito de lo que tenemos o de acuerdo a la capacidad que tengamos con alguien que lo necesita, Dios nos da la gracia de poder encontrar un equilibrio en la administración de los bienes. Yo estoy convencido de que tener en abundancia no es ningún pecado ni ninguna maldad. Hay empresas muy ricas, hay empresas prósperas, y estas empresas durante la pandemia fueron sumamente altruistas. Repartieron alimentos, equipo médico, ayudaron con préstamos a otras empresas y familias, pagaron gastos médicos de otras personas, hicieron grandes y costosas obras como lo que yo les comentaba hace un momento, que promovió don Mariano Osorio. No hay ningún pecado en la abundancia. El pecado comienza cuando nos concentramos en nosotros mismos y nos olvidamos de salir al encuentro del prójimo. Por eso la generosidad nos va a ayudar a que nosotros encontremos un equilibrio entre nuestro ser y nuestro tener, que a veces nos duele, sí, pero la generosidad evita la avaricia, la mezquindad, la codicia, la acumulación de bienes, la arrogancia, porque nos permite darle el verdadero significado a los bienes que son un medio para la realización de nuestra existencia. Y la tercera razón de la generosidad, o el tercer gran motivo, es la felicidad que hay en dar. San Pablo dice que hay más dicha en dar que en recibir. Y hagamos un poco de memoria cómo nos hemos sentido cuando aliviamos el dolor de un enfermo, cuando alimentamos a alguien que lo necesita, cuando escuchamos a alguien que lo requiere, cuando algo que nosotros pues no usamos y tiene vida útil le puede servir a otro ser humano, cuando compartimos nuestro conocimiento, nuestra experiencia, cuando podemos hacer algo por el prójimo y no dudamos en hacerlo, desde cosas tan sencillas como ayudarle a cambiar su llanta que se le ponchó, hasta obras que pueden ser más grandes. Hay una felicidad, hay una satisfacción en dar, porque quien es generoso lleva alivio, lleva salud, lleva paz, lleva una sonrisa a quien es beneficiario de esa generosidad. Y hoy Dios nuestro Señor nos recuerda esto. Estamos en una época de la historia en la que estamos llamados, el Papa lo ha dicho, a vivir esta fraternidad. Cada uno, en la medida de nuestras posibilidades, podemos tender la mano a un ser humano y decirle como Jesús: Talitá cum, óyeme, levántate. Y tender la mano al prójimo es eso, un gesto de fraternidad con el que nosotros podemos compartir un poquito de alivio, de dicha a quien sabemos le hace falta. Pues que Dios nuestro Señor nos dé el gozo de vivir este valor humano y social, compartir con nuestros hermanos. Pónganse de pie.
¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados. Hagan oración para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus sacramentos, concédenos que seamos capaces de servirte como corresponde a tan santos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos, y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos, cantando llenos de alegría. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco Javier, su auxiliar Maximino, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección: Ascensión García, Toñito Gutiérrez Marguellán, Lina Yolanda Montero Martínez, Víctor Manuel Villarreal Negrete, Félix Eulalio Becerril Cuadros, Salvador Velasco Sánchez, Jesús Ignacio Trigos Garza, Blanca Rodríguez Berlanga, Gladys Morales, Marta von Bertrán de Plauchú, Miguel Ángel López Melchor, Raúl Canales Valverde, Eloína Rodríguez Márquez, Arturo Rengo Seguro, Lina García, Guadalupe Casas Magallanes, Eduardo y Crescencio Aguirre, Antonio García, Susi Galavis, Johnny Tavira Castellán, Dominique Martínez, Pascual Álvarez Guzmán, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Te pedimos por la niña Andrea Santoyo Huerta, la familia Ibarra Guzzi, por todos los enfermos y por quienes se han encomendado a nuestra oración. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, San José su esposo, los apóstoles, San Carlos Borromeo, cuantos vinieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él,
A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos alegramos al decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Inclinando nuestra cabeza, compartimos un signo de fraternidad y paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
que la víctima divina que te hemos ofrecido y que acabamos de recibir, nos vivifique, Señor, para que unidos a ti con perpetuo amor, demos frutos que permanezcan para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. En el nombre de